Bueno, vamos a nuestro Ecuador. Estábamos hablando un off the record interesantísimo respecto a los primeros días del presidente Macri, que va a seguir receptando importantísimo asesoramiento de parte de esta agencia que nació en Ecuador, Informe Confidencial, y que ahora tiene una cobertura continental. No de gana digo director continental de Informe Confidencial. Este es uno de los encargos que le ha hecho Jaime Durán. ¿Quién será el presidente mundial? Pues en poco rato, ¿no? Bueno, Belén, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo es que se le ocurrió en un año bisiesto esta cosa tan fantástica? Los cambios profundos en el firmamento electoral le han inspirado. Le ve a una supernova que puede apagarse. Me parece que la supernova es Guillermo Lasso. Vamos adelante. ¿Los astros aún no se alinean para Lenín Moreno o Jorge Glass? Estamos hablando en un idioma muy interesante. Lasso quiere brillar años luz de las estrellas de la unidad. Y estas se han unido con un satélite recién salido del correísmo, perdiendo resplandor. Este lenguaje es nuevo y la construcción obviamente debe haber gozado de una lecturabilidad, pero muy amplia. La constelación política ha empezado a cambiar, el más largo de los últimos 4 años. Bisiesto e impredecible, el 2016. El proceso electoral empieza sin Rafael Correa de candidato. Fin de una supernova, Lenín Moreno y Jorge Glass en carrera. Cometas en la órbita de Alianza País. Y ahí viene la oposición. La oposición que sale de la nebulosa. Vamos explicando todo esto. María Belén, un honor para nosotros tenerla nuevamente. Hay una colaboración también muy importante de cifras de algunos colegas de Informe Confidencial. Santiago Pérez de Opinión Pública, y él ha cambiado de nombre. Y también C-Datos con Ángel Polibio Córdoba. Perfiles de opinión también. Y Perfiles de Opinión, tiene toda la razón. Así es. Perfiles de Opinión. Está por aquí. Bueno, sigamos adelante. Gracias, Gonzalo, buenos días. ¿Y en realidad hay una amenaza de meteorito a la vista? Gracias, Gonzalo, buenos días, Santiago, qué privilegio estar con los dos aquí esta mañana. También me hubiera gustado entrevistarle, pero Santiago no estaba en el país, entonces estaba lamentando off the record con él antes que empezara esta entrevista, que no pudimos tener la voz de él, que nos hubiera dado mayores insumos, pero nuevamente le agradezco siempre las palabras generosas que usted tiene, son realmente inmerecidas para mí. Lo único que yo trato es de exponer algunos elementos para que los lectores... Yo empiezo siempre con una confesión y con una petición de disculpas. Esta es una inspiración de nuestro presidente Astro Rey, quien en un conversatorio con prensa extranjera dijo que, la tercera semana de enero, en un conversatorio con prensa extranjera, no tuve el honor de estar ahí porque no soy prensa extranjera, pero tengo la cita textual, dijo: a no ser que nos vaya muy mal económicamente y tengan la capacidad de echarle la culpa al gobierno, hizo una pausa y ahí dijo que la tiene. Acá cae un meteorito y tiene la culpa el gobierno. Esa era la cita que recoge el discurso del presidente ese momento, que
nos estaba diciendo que sí, las cosas se están dando para ganar, a menos que la crisis, de alguna manera, haga que la crisis económica o la situación económica haga que la gente tenga la capacidad de echarle la culpa al gobierno. Ahorita pueden abrir comillas desde tenga la capacidad de echarle la culpa al gobierno. El hecho es que estábamos empezando un año que para nosotros era de muchas interrogantes. Yo misma traté de comunicarme con Santiago y le dije, tengo muchas dudas, y me dijo, no estoy en Ecuador y no podemos conversar, pero es un año que empezó en forma extraordinaria, es un año que solo se presenta cada 4 ciclos, es un bisiesto. Buscando un poco en historia, algunos le dicen el año siniestro. Recordemos que en un año 1912 se hundió el Titanic, figura que para nosotros los ecuatorianos tiene profundas significaciones, que tenemos un poquito de memoria. Y connotación política, muchos titanes. Aquí vivimos un Titanic que marcó el fin de un siglo y el inicio de otro. Para Santiago, algunos todavía estamos leyendo la historia, la realidad con categorías del siglo pasado. Vamos a hacer el esfuerzo de ponernos a tono. Pero de cualquier manera, este es un año que empezó con muchas interrogantes para nosotros periodísticamente, que no somos analistas y no somos politólogos, sino que estamos indagando y buscando con datos qué es lo que está pasando. Sí nos parecía novedoso el lenguaje que usó el presidente del meteorito, y le quisimos hacer una apuesta lúdica. O sea, el inspirador realmente es el presidente. Entonces yo hago esta confesión inicial pidiendo disculpas porque no es de mi creación, es inspiración presidencial. Yo solo le he seguido el juego, y desde mi perspectiva él todavía es astro rey, aunque aquí me van a contradecir y me van a decir, Santiago, que no debemos ver los hechos o el escenario o la constelación desde esa perspectiva. Entonces, en ese sentido yo me voy a tomarme la atribución de preguntarle, Santiago, usted me cuestionó que se debe hablar desde la perspectiva de astro rey. Disculpe. No. Muchas gracias, Gonzalo Belén. Un gusto estar, maravillosa. Total, nota. es una tertulia, Belén. Sí, fue una nota muy buena. Me gusta mucho el ejercicio literario que ha hecho. Muy bonito, eso es su obra, no del presidente. Yo creo que tener la suspicacia de tomar un evento del escenario y poder transformarlo en una pieza como esta es de felicitar. Pero es que tenía los insumos, claro. Pero ubicarlos parte de la creatividad, claro, de María Belén. Fabuloso, un gracias, gusto, Gonzalo, la invitación, muchas gracias por estar aquí en Radio Democracia, Radio Amiga. Tanta labor que ustedes hacen siempre es para todos los ciudadanos, es bueno, tanto como Belén, usted, Gonzalo, y a ustedes, amigos Radio Escucha, que nos dan vida escuchándonos, siempre es un gusto tenerles al lado. Bueno, sí hay algunas categorías, como habíamos dicho. Yo creo que uno de los problemas que está pasando ahorita el país, y lo comentábamos afuera mientras esperábamos, es que si es que nosotros comenzamos a ver todo el escenario de la política en función solo de Rafael Correa, creo que estamos cometiendo una equivocación, sobre todo para aquellas fuerzas que pretenden tener una llegada hay que ver toda la constelación. Sí, o sea, yo no creo que la política nace ni muere con el presidente de la República. Creo que ha habido otras experiencias en que cuando salimos de ese eje, cuando no estamos, y voy a usar algunos de los, para seguir con tan lindo relato. Con el lenguaje. Si nosotros seguimos en esas órbitas, alrededor de Rafael Correa, es un sistema solar que está controlado por ese astro. Claro. Yo creo que no pertenecer a ese sistema solar nos da una posibilidad para poder ver a ese sistema que está funcionando, que tiene sus planetas, que tiene sus astros, que tiene todo lo que quieran, pero se le puede ver desde fuera. Es decir, no ser parte de eso. Porque si usted es parte de eso, lo que va a hacer es estar sujeto a las leyes de gravedad de ese sistema en específico. Y no moverse de esa. Claro, entonces yo creo que ese es uno de los primeros razonamientos. No ver primero a la política vertical, sino de una forma bastante más horizontal. Y cuando hablamos desde la política a los ciudadanos, hablar de las cosas de los ciudadanos, no de la política. ¿Por qué? Porque esto significa que no vamos a tener un contacto de los ciudadanos y el poder, sino va a ser distante por el tipo de intereses. Los intereses de la política no son los de la gente normalmente. El otro eje que veo que se está manejando mucho en el país, izquierda-derecha. Sí. ¿A quién la izquierda le interesa el eje izquierda-derecha? A la gente de izquierda y a la gente de derecha.
Cuando nosotros preguntamos a la gente, ¿usted cree que el presidente debe ser de izquierda, derecha o esto no le interesa? O hacemos otra pregunta, ¿usted se considera a sí mismo de izquierda, derecha o no quiere definirse a través de estas categorías? Más del 70%, Gonzalo, Belén, cree que esas categorías las definen a los ciudadanos o les interesan para que alguien sea presidente. No son categorías que la gente está usando, manejando para tomar una decisión política. Y no solo pasa aquí, pasa en el resto del continente. ¿Y a qué atribuyen ustedes los lectores de las constelaciones? Son categorías que se usaban y eran propias del siglo XX, lo habíamos manifestado ya acá. Ahora tenemos, y eso lo comenzábamos con Belén, tenemos un nuevo elector, un elector que es más horizontal, que quiere otro estilo de vida, que ya el muro de Berlín se cayó hace millones de años, ya los principios de la izquierda y la derecha que funcionaron bien, no hay que decir que no funcionaron cuando debían, ya lograron sus alcances, por lo tanto diluyeron esas paredes que les separaban y tenemos una nueva perspectiva. Pero responder a esos nuevos electores es uno de los retos que tiene la clase política ecuatoriana y que, según he visto en estos 3 días que estoy aquí en el país, no logran superar a través del discurso. No sé si sí, adelante. Me parecería que en un ejercicio de sintonía con las inquietudes del elector, del ciudadano ecuatoriano, vamos a decir, del ecuatoriano común, está gravitando el problema fundamental de la crisis económica, y nos asistimos con los datos que nos compartió Ángel Polibio Córdoba de Cedatos, cuando él nos habla de que 79 de cada 100 ecuatorianos cree que el país debe cambiar de rumbo, y cuando en su estudio que lo hicieron hasta diciembre dice que el 58% de las personas que ellos encuestaron tienen a alguien muy cercano que perdió su fuente de empleo en los últimos 3 meses. Entonces, para nosotros, frente a este escenario incierto, de gran interrogante, que es cómo se abre este año bisiesto, este año en que sabemos que se va a cambiar el firmamento electoral, se va a cambiar la constelación política. Para nosotros sí es una gran interrogante cómo va a ser el desempeño de las propuestas, cómo van a ser el desempeño de los candidatos, pero cómo van a ser las demandas de los ciudadanos si sabemos que de entrada ya es un problema para la gente. Y yo frente a eso quisiera consultarle a usted. A ver, yo creo que hay una cosa que es, y lo hemos discutido mucho aquí en Radio Democracia, sentados acá, lo discutimos desde el año 1 del gobierno de Rafael Correa, y siempre dijimos, la economía va a marcar la popularidad, entre más plata, más popular. Eso ya, siempre fue la economía que gravita. ¿Cuál es el órgano más sensible del ser humano? El bolsillo. Ese es el órgano más sensible. Entonces, cuando le topa usted el bolsillo a la gente, sobre todo a la clase media, que cuando pierde ciertos privilegios es que se enoja, no cuando deja de comer, cuidado, pierde ciertos privilegios. Sobre todo una clase media nueva, como la que se generó en estos 7 en este boom. En este boom del petróleo, cuando comienzan a perder, se comienzan a enojar. Sin embargo, veamos cómo percibe la gente la situación de ella y su familia. Yo le pregunto a la gente, ¿y usted, la situación de usted y su familia en términos de la economía, cómo está? Me dice que está mejor en Quito el 32%, igual el 28%. Estamos hablando de un 60% que dice que está mejor o igual. ¿De cuándo es esa cifra? Del 16 de enero. Y dice que está peor el 38% en Quito y en Guayaquil peor el 42%. ¿Sí? Entonces, yo lo que creo es que más para allá... el 18 de enero me resulta increíble 16 de enero. 16 de enero. Cuando le digo, ¿y al futuro cómo va a estar usted? Me dice, en Quito, que hay más esperanza, 41% me dice mejor, y Guayaquil 40%. Las cifras no se han movido mayormente. Si nosotros vemos desde octubre, 35, 34, estoy hablando de mejor, 40, 28, 33, 32. Es decir, todavía esta crisis que está más otra vez en la cabeza de los que podemos prever de alguna manera que esto es un acontecimiento que está pasando, que está recurriendo, que va... Cuando nosotros... Hay un sector de la población que puede prever, es decir,
analizando ciertos contenidos de la realidad, saber que puede haber un resultado X. No toda la gente hace eso. La gente no tiene tiempo para ese tipo de análisis. Hay un sector que está muy preocupado, las cámaras, los gremios, la clase política, los estudiosos, los economistas, que está preocupado, que es el círculo rojo que llamamos, que se inventó el término en México, etcétera, pero la clase informada del país, la más educada, etcétera, y los ciudadanos comunes, que ven más bien sus esperanzas en ciertos eventos que se dan dentro de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, esa percepción de cómo va a estar el país a mí me indica que hay un mood todavía bueno. ¿Cuánto están las cifras del presidente? El presidente está, redondeamos una cifra, 45% todavía en positivas. Sí es verdad que ha caído. Nos acostumbramos en el Ecuador a ver cifras del presidente siempre de 60-70%, acordémonos. O sea, ha caído y ha caído fuertemente, pero todavía conserva una base importante, que es otra cosa que hay que... A ver, cuando se hacen el análisis correcto de la realidad, se puede obtener un logro para captar ciertas metas. Pero si uno se niega a la realidad y no analiza esa realidad, no va a llegar a nada porque está trabajando sobre supuestos falsos. Entonces el presidente todavía tiene una relativa fuerza. Dependerá, y eso sí coincidimos todos, como ya habíamos hablado hace 8 años, de que cómo vaya la economía en el 2016 para que los diferentes actores de la política tengan mayor o menor fuerza. Sobre todo la dirección del discurso, es decir, qué es lo que cada uno de los candidatos le va a decir. Si alguien solo se dedica a hablar de la crisis, va a ser el que trae, el mensajero que trae las malas noticias. Si alguien les da una salida frente a la crisis, va a ser alguien que tenga un acierto porque les va a dar esperanza. Ahora, no todos pueden ser mensajeros del mal, ni todos pueden traer buenas noticias. Entonces, dependerá de las características de los candidatos que estén en el juego en el 2016 para que los ciudadanos tomen más o menos opciones. Perdona, dentro de este sistema solar, el astro rey está obviamente en la mitad, la mayor parte giran, como dice Ángel Polibio, la izquierda creo que en su mismo eje, y la derecha y los centros de cualquier latitud están dando la vuelta al astro rey en busca de alguna aspiración que ellos también quieren combinar con el que se adueñó de las preferencias astrológicas de tantos años, ¿no? Entonces lo que yo presumo o quiero que me des una respuesta es: el clima de incertidumbre en este sistema solar de todos los actores, astros, estrellas, planetas, meteoritos, que hay de todo, estos astros, estos objetos que tiene cada uno un compromiso, una secuencia, una lógica en todo el sistema. La incertidumbre, ¿cómo la ha enriquecido o la ha ampulado? Y de acuerdo a ese clima de incertidumbre de todo el sistema, para no alejarme mucho del léxico de Belén, ¿cómo tú crees que debe ser alineado la incertidumbre? ¿Con qué circunstancias? Porque tú dices, las cosas están tal como fueron. No ha habido un incremento, ha habido una caída, pero no estrepitosa, digamos, del astro rey en cuanto a la popularidad con los demás miembros del sistema solar. Muy bien, pues, ¿dónde está la incertidumbre? ¿Dónde le ubican ustedes a la incertidumbre? Si es el principal elemento que nos deja sin saber realmente por dónde estamos caminando, porque nadie sabe, la gente más bien se silencia precisamente porque no sabe a dónde va a parar todo esto que está tan desorganizado. No sé si haya un ordenamiento todavía
del sistema planetario. Esto quisiera que nos expliques. ¿Hay todavía ordenamiento en el sistema? Claro, a ver, hay dos cosas. Cuando yo doy las cifras del presidente, no digo que no ha pasado nada. Decía que él nos acostumbraba a tener cifras de 70 y está con 40. Hay una caída muy fuerte. O sea, no es que no ha pasado nada. ¿Es 40 o 45? Para comenzar. A ver, veamos las cifras exactas para ver. En Quito, el presidente tiene una aprobación de su gestión de 47 en la última medición y una aprobación de 50 en Guayaquil. Le desaprueba en Quito el 49 y en Guayaquil el 44. O sea, es decir, coincide con CEDATS, 46% de los encuestados. Ya está con un saldo negativo en Quito, que es interesante ver eso. O sea, ya, a ver, esas ya son focos rojos. Son focos rojos que se le prenden a la... Entonces digo, no es que no ha pasado nada, está sucediendo algo. Ahora bien, hay un evento que causó la incertidumbre que es fundamental en todo este proceso y que le tiene, como dice esto de apropios y extraños, perdidos un poco y buscando cosas, que es la salida del escenario electoral del presidente de la República. Todo el mundo apostaba a que él sea candidato, todo el mundo decía, bueno, entonces veamos cómo, entonces, todos apostaban a que pasen las enmiendas, acordémonos que eso era hace poco. Entonces salió el presidente de la República y dijo, no voy. Ahí se armó la de Dios es Cristo, como dice. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se arma la dispersión, claro, pues. ¿Qué es lo que sucede? Que los generales cada de uno Alianza busca País, su órbita, ¿no? Claro. ¿Por qué dice? A ver, ya tenemos ahí a ver, no buscan su órbita. Y ahí me gusta un poco me gusta bastante más bien uno de los símiles que usa se comienzan a crear supernovas. Algunos. Entonces comienzan a ser superastros, etcétera. Que nacen dentro de Alianza País, asimismo como en lo que se llaman ellos mismos la oposición. Entonces, ahí nacen estos seres. Ahí sale una incertidumbre total. ¿Por qué? Porque en Alianza País muchos creen que deben ser la candidatura del continuismo, por un lado, y los otros dicen, entonces yo soy el que va a ir a la nueva elección y puedo ganar. Porque hay algunos ejemplos que manejan. Primero, Correa cuando llegó a ser presidente, 3 meses antes era absolutamente desconocido. Eso abre todavía más las expectativas de muchos actores de la política para decir, yo también puedo. Entonces es un primer análisis. Claro, tanto al exterior de Alianza País como al interior de Alianza País. Por eso es que tenemos muchos nombres sonando en el ambiente con una incertidumbre total dentro de la clase política. Yo no sé si la gente todavía está interesado en el proceso electoral. Ven nomás, toman los datos del ambiente, ¿no? Ve, Nebot ya está por ahí, ¿les parece bien? Ve, Correa está por ahí, qué bien. Ve, Celazo anda por ahí. Sí. Ve, haya salido Alvarito también. Pero no le toman todavía como un elemento para tomar, digamos, no están todavía ellos inmersos en la política, porque tienen un montón de cosas más importantes que hacer, como por ejemplo, ¿será o no que nos va a ir bien o nos va a ir mal? Espero que me vaya bien. ¿Me alcanzará este año? Sí, creo que me va a ir bien. Ahora, sí me explico, ellos tienen otros intereses bastante más cotidianos que tienen que ver con el bienestar de los individuos y sus entornos. La seguridad económica, ¿no? Sí, de toda índole. O sea, hay un montón de eventos que los ciudadanos tienen que salvar día a día para ir tomando sus decisiones. Pero que dependen de la economía. Por eso hablábamos nosotros, como decíamos hace 8 años, Gonzalo, acuérdese que hablábamos mucho de eso, que la popularidad del presidente dependerá y la política estará marcada por el éxito o no de la economía. Y lo mismo va a pasar en el 2016. O sea, los economistas de un lado dicen que va a venir una catástrofe, los de otro lado dicen que no, que todo está bien, otros dicen que va a ir mejor. Hay que ver qué es lo que la gente va sintiendo y cómo se va sintonizando. Ahora, eso. Esa es la marcada incertidumbre que yo, insisto, registro en el comportamiento humano de la sociedad ecuatoriana, como en todas partes, pero aquí mucho más. Entonces esa incertidumbre como que no comulga con la política, con las expectativas políticas. ¿Me explico? Claro. Si es que por ejemplo la incertidumbre o la perspectiva de la gente mayoritariamente
es de que la economía no tiene solución. ¿A quién afecta, te pregunto, a quién afecta eso, si al astro rey o a los aspirantes a estrellas? A ver, yo creo que en eso afecta a todos, ¿no? O sea, si la economía afecta a todos, por iguales, a los oficialismos y a los no oficialismos, me refiero a todas aquellas personas que están en función de poder. O sea, si le va mal al país, le van mal a las alcaldías, a las prefecturas, al gobierno, o sea, nos va mal a todos, hasta a los ciudadanos, o sea, si la economía va mal. Si la economía va bien, o sea, viva la pepa, como dicen, entonces todos nos vamos a estar felices y contentos. Pero sin embargo, la gente todavía tiene una esperanza de que todo se arregle. O sea, eso, a ver, ¿De dónde procede ese optimismo? Que todavía sí, tienen, todavía hay... O sea que sí le funcionan las sabatinas al presidente. No porque ahí le miente a la gente cualquier cantidad. A ver, hagamos un análisis. Los restaurantes todavía pueden comer, la gente puede seguir gastando en los estos, pueden viajar. Ya no con la frecuencia de antes, pero pueden hacerlo. Sí. O sea, todavía la economía ecuatoriana tiene un funcionamiento que se ve en la microeconomía, en la calle, que todavía tienen, no han sido quitados sus privilegios. Es decir, antes iban 3 veces a Miami, ahora se van una, eso les molesta, pero todavía no hay o sea, como digo, poca gente puede ver a mediano o largo plazo los efectos que está pasando en la economía. ¿Qué van a pasar según nos dicen? Pero la gente todavía no ve y trata de negarse siempre. Cuando alguien dice, va a pasar algo malo, dice, no, va a pasar algo bueno. La gente normalmente tiende a ser optimista, ¿sí? Entonces, por eso es que yo mencionaba esas cifras. ¿Cómo va a estar usted y su familia en el futuro, en términos económicos? El 41% de la gente dice que va a estar mejor, pero no porque tenga certeza, sino porque es un deseo. Es un deseo que les vaya bien a la gente. O sea, ya cuando, acordémonos, cuando Rafael Correa es el electo presidente y cuando se rompe el sistema, cuando viene un outsider, cuando viene alguien que era completamente desconocido de la política, destruyendo a toda la clase política, que es como asciende el presidente Correa al país, ¿no es cierto? Ahí sí teníamos una situación bastante más triste de lo que nosotros llamamos el mood, el ánimo ciudadano. Apenas un 8% decía que le iba a ir mejor, 3% que le iba a ir mejor, y la mayoría de los ecuatorianos decía que le iba a ir mal, que le estaba yendo mal y que le iba a ir mal el próximo año. Porque veníamos de una economía muy mala. Y un acierto, perdón que le interrumpa, pero un acierto fue leer ese momento, la necesidad de una ruptura, la necesidad de un cambio, sintonizarse con un discurso muy fresco que decía que se vayan todos, que era este momento post-forajido, 2005, abril del 2005, instante de los forajidos, sintonizar con eso, y ese es el discurso de ruptura y es el tono de ruptura, pero la pregunta ahora, y eso de alguna forma lo plantea en la entrevista al final de este reportaje Paulina Recalde, si este ya es otro momento en el cual el país está pidiendo otro tono porque ya no estamos en un tiempo de ruptura. Eso es parte de los elementos. O sea, podemos trasladarnos al año 2006 y decir, ahora, retrospectivamente, decir, sí, ese fue un tiempo de ruptura. El país pedía ruptura, se cansó de lo que entonces era la clase política, esas élites que le defraudaron en el momento más duro que significó la crisis financiera, bancaria, la crisis económica, la migración forzada. Ese es un momento, y ese momento ya cambió. Pretenciosamente yo estaría planteando si es que no es eso cierto, y es eso lo que está determinando una nueva alineación de los astros. Y ahí una apreciación, sobre todo con la campaña en la que gana Correa. Termina cantando porque otros se destruyeron. O sea, yo creo que en eso también es que desde la primera vez que lanzó su campaña, la primera vuelta, todavía cuando él llegó a la segunda vuelta, el 33% de la población no le conocía. Para ser candidato, un problema. Teníamos un candidato muy favorito en la primera vuelta electoral. No digo favorito mío, sino favorito de la población, que era León Roldós. Acordémonos. Y después, en la segunda vuelta electoral, un Álvaro Noboa que le llevaba 25 puntos adelante a Rafael Correa. Que la sintonía que le da esta sintonía, que porque parece que las cosas se dieron, no fue tanto así.
La sintonía se fue fue en un solo momento cuando Álvaro Noboa dijo, yo soy la partidocracia. Y hay que, sin conocerle mucho a Rafael Correa, porque la gente realmente no le conocía, no tenía profundidad, que se llama en consultoría política, claro, regresó a ver y le vio a un joven, simpático, que se expresaba bien, con un lenguaje correcto y que hacía muy buenas campañas, y le dijeron, vamos entonces por el cambio, sin saber mucho hacia dónde iba. Frente a un Álvaro Noboa que se había subido a la camioneta toda la partidocracia, los partidos políticos tradicionales, y hacía espectáculos bastante poco atractivos por los electores, para no calificar, a través de cadenas que los hacía, acuérdense, en Machala, en Esmeralda. Entonces, recordemos también cómo se dan las cosas, porque parece que desde el principio que nació hubo una comunicación, no tanto así que para legitimar en segunda vuelta su presencia dentro del escenario político, el presidente Rafael Correa, en ese momento candidato a la República, tuvo una visita al abogado Jaime Nebot-Sadi y tuvo una visita a la embajadora estadounidense para un poco modificar un discurso que venía lanzando en primera vuelta. Entonces, siendo así la realidad, no es que tampoco hubo una sintonía. Las campañas no son mágicas, ni los líderes se sintonizan. Algunas excepciones hay, porque trabajan metodológicamente en un mensaje durante algún tiempo. Pero esos brincos que se dan momentáneamente como ruptura, que no necesariamente terminan siendo por los actores, sino por una protesta social, se dieron. Pero así fue esa candidatura del 2006. Y ahora lo que estamos viendo es una caída, o podemos decir así, otro bache dentro de la economía que va a cambiar el humor social. ¿Qué pueda pasar en esto? La dirección puede ser en cualquier... pueden moverse las cosas en cualquier dirección. ¿A qué voy yo? Si una candidatura, por ejemplo, como se le ve ahora muy activo a Jaime Nebot-Sadi, si logra vender que es una persona que puede sacar al país adelante porque tiene endereza por lo que ha hecho en Guayaquil, etcétera, le puede ir bien, si es que puede conquistar a la sierra con un discurso pragmático. Lo mismo puede hacer Guillermo Lasso. Veamos qué discurso le va. Si es que él sigue, creo que tendría que afinar un poquito más su discurso para ir, porque él no tiene nada que mostrar. Luego tiene algo que mostrar, es mucho más fácil, digamos, dentro de las potencias que tiene. Veamos si es que se lanza Álvaro Noboa, ¿qué propone? ¿Va a seguir usando el discurso de que él puede generar empleo, etcétera, etcétera? Veamos los otros actores. Dalo Bucaram, que es un actor pequeño pero que está jugando. Joven, de pronto él marca la ruptura. Pero todos esos actores que están ahora en la política van a tienen que determinar su posición en el tablero y un lenguaje para conversar con los ciudadanos para poder tener un éxito. Y eso también incluidos los candidatos de gobierno. Estamos diciendo que todavía no está definida la órbita de estos cuerpos celestes, y estamos diciendo que no sabemos cuáles de ellos tienen luz y van a brillar, y cuáles de ellos van a ser cuerpos opacos y cuáles se van a ir por el agujero negro. ¿Y cuál es satélite? También hay un agujero negro que hay que reconocerlo. ¿Y cuál es satélite y cuál es planeta? ¿Y cuáles son estrellas que tienen un sistema solar? Por aquí estamos mezclando las nebulosas con las galaxias, con los... Yo todavía no creo que tenemos el telescopio lo suficientemente afinado como para ver todos los astros que estamos viendo ahora. Esa es una buena... Y acordémonos que por siglos la humanidad decía que el Sol se movía alrededor de la Tierra, y se tardaron bastante para decidir que era la Tierra y otros planetas que se mueven alrededor del Sol, y gente murió en la Inquisición por sostener esas creencias. Así mismo. De modo que así es de relativo el análisis de la realidad, porque la realidad por lo demás está cambiando. Al buen lector de Vistazo, ¿qué es lo que se propone la autora? Demostrar a quienes están girando sobre su propio eje. Eso me parece que es importante. ¿Quiénes están más o menos convergiendo, digamos, a ese sector? Para intentar graficar. Eso. Por ahora estamos viendo que hay dos satélites que están disputándose quién sale de la órbita y quién va a ser el centro de ese pequeño sistema. Y estos satélites ahorita, el que tiene cifras más altas es Lenin Moreno.
el otro satélite igual está girando. En el otro lado. Y le están monitoreando sus cifras. Pero ahorita una discusión y un espacio de incertidumbre es cómo se va a alinear esta constelación, llamémosle, yo le he puesto pretenciosamente Mashiland, donde Astro Rey está ahorita en el centro, y cada uno de estos dos satélites está viendo cuál se constituye en el centro, en ese centro. Y esa definición pasa por un elemento clave. El Estatuto Interno de Alianza País dice que cada 2 años debe haber un proceso de democracia interna, así es como se plantearon las normas en el Código de la Democracia. Si así se cumpliera a rajatabla, en mayo deberíamos tener una convención de militantes adherentes y todos aquellos que están simpatizando. Recordemos, hace 2 años fue en Esmeraldas, a objeto de definir las candidaturas en un proceso democrático. Si así fuera. Puesto que así es como nos han vendido, y yo estoy transmitiendo el guión oficial, más allá de que se sonría mi contertulio, se me ve y se ríe, entonces yo. Ese es un elemento, deberíamos pensar que hacia mayo, por ahí este manual astrológico, astronómico allá de Alianza, de Mashiland. Ese es el uno escenario. En el otro escenario visualizamos una estrella que de por sí ha querido brillar sola. Se cree estrella, no sabemos hasta cuánto le dure la luz, si es propia o si simplemente está reflejando momentáneamente. Para mí ese es Guillermo Lazo. Y en el otro escenario tenemos unas estrellas que brillaban con la luz, que le daba la legitimidad de haber sido elegidas en febrero 23 del 2014 como autoridades locales. Estoy hablando de Jaime Nebot, les estoy hablando del alcalde de Guayaquil, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, el alcalde de Quito, Rodas. Y tuvieron un giro medio extraño que nos hizo pensar a qué rato se salieron de la órbita cuando se alían con una figura que antes era satélite del oficialismo. Entonces, algunos han cuestionado, a ver, ¿cuál es la legitimidad del economista González al incluirse en esta galaxia, en esta constelación? Él no ha sido nombrado autoridad local, no tiene ese resplandor, no tiene esa legitimidad. Se ha sumado a este entorno y por ello todavía es una incógnita qué va a pasar. ¿Es un intruso en esa órbita? No estamos calificados para hablar de intrusión, no sabemos si es una intrusión. Sabemos que también los astros a veces aparecen cometas y a veces estos cometas pasan y no dejan huella, y a veces estos cometas sí pasan dejando algún tipo de secuelas sobre aquellos a los que sobrevuelan, no sabemos. Por eso insisto que todavía hablamos de la incertidumbre como la línea general, y esto sigue siendo pretencioso, pero es la manera que como tenemos de explicar hacia el lector común. Ahora, terminamos, se me terminó el tiempo. Perdón. No, pero sí, termina, hermano. Sí, siempre habrá que ver si todos los actores mencionados creen o no que son parte, porque uno puede determinar si son satélites o no. Yo creo que en más de un sitio habrá varios que se creen bastante más soles que otros. Siempre ha pasado así. Yo, cuando veo que comienzan a haber alianzas y unidades, todo el mundo dice de acuerdo, sí la unidad, pero yo a la cabeza, y siempre sucede eso. Esperemos, y yo creo que por el bien del país, tener ya en el primer trimestre un escenario mucho más claro. ¿Cuántos soles ves, Belén? Y este rato... 2 o 3. De 2 a 3 estamos viendo. Pero eso dependerá. Y yo creo que será en cómo se vayan articulando frente a esta incertidumbre de ojalá todos. Y como digo, al primer trimestre ojalá tengamos un escenario bastante más claro y para que el Ecuador pueda tomar sus decisiones. Vienen César Robalino Gonzaga, Patricio Alarcón, el primero expresidente de la Asociación de Bancos Privados, y el doctor Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ustedes vieron unas cartitas que estaba enviando con su firma el señor presidente de la República a todos los estamentos laborales habidos y por haber. Eso dicen que es una terrible indelicadeza política, pero en política todo se puede hacer, y salió más bravo que de costumbre a decir que está en todo el derecho de él hablar con su pueblo y que
sus correligionarios se encuentran dentro de la actividad laboral en su mayoría. Eso es lo que dijo el presidente. Tenemos esa grabación que la vamos a recordar. 9:39 de la mañana. Muchas gracias a Belén, muchas gracias a Santiago, y nosotros seguimos informando. Usted es el que decide. Mire este programa desde